esta tarde y poder compartir parte de mi historia con ustedes. Verdaderamente estoy impactado de esta congregación joven, pujante, llena de profesionales, y esta plática está dirigida a los laicos, pero creo que también a los profesionales les va a llamar la atención. Estoy aquí con ustedes en Argentina y hay muchas cosas de los argentinos que me han impactado positivamente. Una de ellas es la humildad del argentino, es impresionante, ¿no? Y también, pues, lo masoquistas que son. No se ha visto nada aquí. A ver, ¿quién? ¿Por qué? Les digo lo humilde. Me encantó cuando vi eso. Y bueno, vamos a hablar de cómo podemos transformar nuestra calidad de vida, cómo podemos gozar más de la vida, cómo podemos darle no más años a nuestra vida, sino más vida a nuestros años. Porque finalmente Dios nos ha dado para todo. Entonces, ¿cómo podemos negociar por la vida? Porque si ustedes se ponen a pensar, todo en la vida es negociación. Algo está pasando aquí. Todo en la vida es negociación. Hasta los animales negocian aquí en el sur de ustedes, ¿verdad? Los animalitos están negociando. Y lo que vamos a lograr en la vida es por negociación. Pero muchos de nosotros estamos casi convencidos de que con la vida no podemos negociar. Especialmente los cristianos estamos convencidos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida o de la muerte, con una fecha y una hora, y que no nos vamos a morir antes de lo que Dios dice y no nos vamos a morir después. El general Patton se los puse aquí porque fue uno de los soldados más aguerridos de toda la historia. Era un general que salía al frente de sus tropas y ni siquiera le hacía así a las balas. ¿Por qué? Porque él dijo lo siguiente: el hombre debe de saber cuál es su destino. Si no lo reconoce, entonces está perdido. Él decía, si hoy es el día que me voy a morir, me voy a morir. Esté en un búnker o esté en la guerra, pues mejor salgo a la guerra. Estaba convencido de su destino. Y la mayoría de nosotros de alguna manera tenemos esa idea, pero quiero decirles que no es tan cierto. Que sí podemos negociar con la fecha de nuestra muerte. Estábamos hablando la doctora y yo de prevención. Es una manera de negociar. Y que sí es cierto que cuando nos toca, nos toca, y cuando no nos toca, no nos toca, porque pasan cosas. Por ejemplo, en Ankara está un magnate en su oficina en el 7º piso, una esquina. Llega su contador y le dice: señor, perdió todo su dinero, se quedó en la calle. El señor se levanta, abre la ventana y se avienta. Es una historia real. Cae en el toldo del Starbucks que está en la esquina, bota, le cae a un muchacho de 24 años que se está tomando su cafecito, lo mata, y al señor se le rompieron 3 costillas. Salió virtualmente ileso. No le tocaba. Aunque nos queramos matar, si no nos toca, no nos toca. Y al pobre muchacho le tocaba. Y así vivimos con eso. Entonces creemos que no podemos negociar con la vida, pero quiero decirles yo que sí. Este es un negociador que fue negociador del presidente Bill Clinton en Estados Unidos, Chester Carras, y dice: en la vida no obtienes lo que te mereces, obtienes lo que negocias. Y a mí al principio, cuando leí esto me chocó, porque yo crecí en una cultura de la meritocracia. Si yo voy a la escuela y me esfuerzo, pues me va a ir mejor que si no voy a la escuela y no me esfuerzo. ¿Cómo es que no obtengo lo que me merezco? Y cuando me puse a ver en mi vida privada, pues es cierto, porque yo me casé, por ejemplo, con una mujer muy fuera de mis posibilidades de todos tipos.
una gran mujer, pero soy muy buen negociador. No me la merezco, pero la negocié. Entonces entendí que es cierto. Entonces la vida la podemos negociar. Y creemos que nosotros con Dios no podemos negociar la vida, que no hay recursos, pero la Biblia está llena de versículos donde dice que sí podemos negociar la vida. El primero que les puedo decir así facilito, que se lo deben de saber, es el mandamiento número 5, que dice: honra a tu madre y a tu padre. ¿Para qué? Para que tu vida se alargue. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía una fecha, una hora, pero si honro a mis padres, estoy negociando para alargarla. Y hay muchos ejemplos que luego les voy a platicar un par de ellos, de cómo podemos negociar nosotros por la vida. Si deshonro a mis padres, pues entonces estoy negociando al revés. Entonces nosotros podemos negociar para más vida o para menos vida, en nuestra manera de ser. Y en nuestra relación con Dios, muchas veces tenemos problemas. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he oído la voz de Dios aquí en mi oreja. Los pastores a veces sí, conozco muchos pastores. Mi mamá tiene pláticas con Dios, pero muy claras. Les voy a dar algún ejemplo que di allá en Mar del Plata. Mi mamá se levanta en la mañana y me dice: Paco, así les dicen a los franciscos en México, dice: Dios me dijo que al pastor fulano de tal le dé $1,000. Ay, mamá, pues dáselos. No es mucho dinero. Le hizo el cheque por $500 y va y se lo entrega a quien Dios le dijo. No estaba el pastor, le deja el cheque. Al día siguiente viene el pastor: hermana, muchas gracias, no sabe cómo le agradezco. Le he estado pidiendo a Dios este dinero que necesito para mandar a mi hija a un congreso de no sé qué, y son $1,000. Ya con los 500 que usted me dio, ya nada más me faltan 500. El segundo cheque y se lo dio, así de clarito. Pero yo nunca he oído la voz de Dios. Entonces yo he encontrado que yo puedo entender lo que Dios quiere para mí a través de su palabra, a través de lo que dice la Biblia. Eso pues lo leo. Y las cosas más fáciles de entender, porque hay muchas cosas complicadísimas en la Biblia, complicadísimas, pero las que son muy fáciles son las leyes. Si haces esto, no hagas lo otro, ¿verdad? ¿Qué parte de no mates no entiendes? No hay. Entonces, hoy en día los cristianos tenemos un problema grave con la ley, ¿no? No queremos ser legalistas, queremos que la gracia, y la gracia todo está perfecto, pero la ley ahí está. Y dice en Deuteronomio 28, del 58 al 61, la Biblia: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas. Es el primer libro que menciona el cáncer, porque si ustedes se fijan, separa las malignas de las grandes y permanentes y de las duraderas. O sea, separa las crónico-degenerativas de las malignas. Y todo esto nos va a pasar por no cumplir la ley. Y resulta que no es un castigo por no cumplir la ley, es una consecuencia por no cumplir la ley. ¿A qué me refiero? No hacemos lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Fíjense lo que dice Gro Harlem, que fue director de la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades crónicas son uno de los principales problemas de salud de nuestro tiempo. Más de 3 millones de personas mueren por no alimentarse bien. Y una de esas graves enfermedades, como dice la Biblia, es el cáncer. Entonces fíjense las estadísticas del cáncer de acuerdo a los americanos. En Estados Unidos en 1930 había 50,000 hombres y 52,000 o 53,000 mujeres que fueron diagnosticados con cáncer. Para 1970 pues ya andaban en los 150,000 y los 180,000, y hoy en día se diagnostican al año casi 300,000 hombres con cáncer y 270,000 mujeres con cáncer.
Y en lo primero que nosotros pensamos es, pues vamos al médico para que nos resuelva nuestro problema. Y entonces una manera de negociar con la ciencia es con nosotros. Digo, no, los que están estudiando medicina no se me vayan a desanimar. Ok, entonces les dije que en 1970 el presidente Nixon, en el 71, terminando el año 71, declara la guerra oficialmente contra el cáncer. Y de acuerdo a información que le dio el Centro Nacional del Cáncer en Estados Unidos, le dijeron, si el gobierno nos da los recursos suficientes, 1971, en 10 años nosotros vamos a encontrar la cura para el cáncer. 10 años, ¿no? Pues ya han pasado 40 y la incidencia sigue en aumento. Y las muertes por cáncer, estas son las muertes por cáncer, no la incidencia es mucho más alta. Entonces no hemos logrado parar, ni siquiera frenar las muertes por cáncer en el mundo. En el 2010 ya hay nuevas, pero 270,000 mujeres murieron por cáncer y casi 300,000 hombres, solamente en Estados Unidos. Y entonces lo que está pasando con los pacientes es más o menos, miren la cara pobrecito de ¿no? Va entrando al hospital y los que van saliendo. Y les pongo esto porque desgraciadamente en una revista muy prestigiada americana que se llama JAMA, la revista de la Asociación Médica Americana, publicaron hace un par de años que la iatrogenia es la causa número 3 de muerte. Iatrogenia es la muerte causada por el médico. O sea, nada más el cáncer y las enfermedades cardíacas matan más gente que nosotros. Y esto lo pude comprobar yo de una manera muy triste. Yo trabajé 5 años en la Universidad de Viena como investigador del cáncer y enfermedades crónicas. Hicimos un trabajo muy interesante entre una universidad en Alemania, una en Suiza y una en Austria, y queríamos determinar por qué las personas que viven en áreas rurales viven más y mejor que las que viven en las zonas urbanas. 5 años el estudio, muchas comunidades estudiamos, y a los 5 años la única conclusión a la que pudimos llegar es que las personas en las áreas rurales viven más y mejor porque hay menos médicos per cápita. Estudié 5 años de medicina, 5 años de cirugía oncológica, nada más para saber que soy una amenaza para la sociedad. En todos los lugares donde los médicos se han ido a la huelga, el índice de mortalidad ha bajado. En todos los casos. Algo no estamos haciendo bien. Tenemos que cambiar la perspectiva de cómo vemos y cómo ayudamos a nuestros pacientes. El problema, yo soy cirujano y en Estados Unidos 50,000 personas mueren cada año por cirugías innecesarias. O sea, gente que operamos sano, ¿no? Por eso me acordé de Están 2 personas en el cielo, uno joven y uno no tan joven. Y le dice, oye, ¿tú por qué estás aquí? No, pues a mí me dio un ataque al corazón. ¿Y tú? Dice, sinceramente no sé, pero lo último que oí decir a mi cirujano fue, ups. Entonces vuelvo a esto, ¿verdad? Si no cuidares de poner por obra las cosas que la Biblia nos está diciendo que hagamos, vamos a padecer de muchas enfermedades. Entonces quiero regresar con ustedes a la ley, a lo que nos dice la Biblia. Dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y como les digo, en las iglesias cristianas cada vez le pegamos más duro a la ley, que la ley no es buena y que, ¿verdad?, que no seas legalista. Yo les insisto, sí, cierto, somos totalmente salvos por gracia, pero las leyes en todos lados están hechas para poner límites, para protegernos.
Aquí en Argentina, pues más o menos ustedes, yo veo que le hacen mucho caso a los semáforos. Así les dicen ustedes, semáforos. En México, por ejemplo, pues el verde es que pases, ¿no? El amarillo es que le aceleres y el rojo es que 3 o 4 carros pueden pasar. Entonces imagínense, es un caos terrible porque no cumplimos con leyes sencillas. Dice la Biblia: hijo mío, está atento a mis palabras, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida para los que las hallan y medicina para tu propio cuerpo. Esas leyes son para que nosotros negociemos por la vida en una manera positiva. Y la realidad, como dijo Oseas, mi pueblo perece, o sea, estamos pereciendo por falta de conocimiento, porque no nos hemos encargado de hablar de estas cosas nosotros como médicos a la población, y en las iglesias tampoco se predica. ¿Y de qué conocimiento está hablando? De esa ley. Porque hoy en día usted trae su iPhone o cualquier teléfono que traiga, trae una cantidad de información increíble. Trae más capacidad de computación en su teléfono celular que los astronautas que fueron a la luna y regresaron, por mucho. Y tenemos toda esa información, y la incidencia de cáncer va en aumento y las muertes por cáncer van en aumento. Entonces, ¿cuál conocimiento si tenemos mucho? Yo insisto que es mucho el conocimiento de lo que dice la Biblia. Entonces dice Dios: yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes de seguir. Pues claro, si Él nos diseñó, pues Él nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer en cuanto a la salud. Entonces, si ustedes se van al Génesis, ahí nos da ciertos lineamientos. Os he dado toda planta que da semilla. Entonces, si da semilla, esa no la podemos comer. Si no da semilla, no la debemos de comer. Y luego le dice a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y comieron. Y estamos metidos en un lío desde entonces. Luego dice: os he dado todo lo que se mueve y vive, los animales, para que comas. Sin embargo, dice: pero con su vida, que es la sangre, no comeréis. Nos tomó 2000 años más o menos darnos cuenta. ¿Por qué? Pues porque en la sangre van todos los bichos. Entonces nos podemos infectar. Era una ley sanitaria, no era espiritual, no tenía nada que ver con que la sangre se me va a pasar el espíritu del animal, o como piensan los testigos de Jehová, que voy a agarrar el espíritu. No, es simple y sencillamente una ley sanitaria. Luego dice: todo animal que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Híjole, pero yo no soy del campo, Señor, no sé de qué me estás hablando. Bueno, dale explicación. Pero de los que solo rumian o que solo tienen pezuña hendida, no comeréis. Por ejemplo, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, no lo tendréis por inmundo. Por inmundo es que no te lo comas. Y si le sigue leyendo, entonces ahí nos va a decir la Biblia qué debemos de comer y qué no debemos de comer. Y como quebrantamos todas esas leyes seguido, pues entonces estamos sufriendo las consecuencias de esto. Y por eso las enfermedades malignas y duraderas. En los Estados Unidos hicieron un estudio muy interesante, muy profundo, que les costó $118 millones para determinar por qué la sociedad americana es tan enfermiza. Y entonces, cuando terminaron el estudio, se presentó al Comité de Nutrición del Senado de Estados Unidos. Dice: este reporte tiene el propósito de subrayar que los patrones alimenticios de este siglo representan una amenaza tan crítica como cualquier otra, tan crítica como el terrorismo, tan crítica como la guerra. Y luego dicen: sin compromiso gubernamental e industrial hacia una buena alimentación, el pueblo norteamericano seguirá comiéndose su salud. Nuestro problema es lo que comemos. Fíjense este estudio qué interesante está de los Centros de Prevención y Control de las Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos.
Ellos sacan esta gráfica en 1992. El color café clarito es cuando la población del estado, menos del 50% tiene obesidad, sobrepeso, perdón. Este moradito, cuando del 50 al 55% de la población del estado tiene sobrepeso. Y el rojo, que aquí no hay ninguno, cuando más del 55% de la población tiene sobrepeso. Para el 95 ya había como 10 estados que andaban en el rojo. Para el 98 ya quedaban nada más 4 estados con menos del 50% de sobrepeso. Y para el 2004, como quien dice, nada más Colorado estaba. Y yo creo que como están en las montañas, ya ve que uno pesa menos entre más alto. Y todo esto está relacionado directamente a la explosión de restaurantes de comida chatarra. Totalmente va paralela a las líneas. A más restaurantes de comida chatarra. Pues yo andaba ahí en la calle de la Florida. Si usted no habla inglés, no come. McDonald's, KFC, Burger King. Estamos comiendo igual que los gringos. La comida chatarra en 1996 se gastaban los norteamericanos 6,000 millones de dólares. Para el 2006, 110 millones de dólares en comida chatarra. Y nos están, como les digo, nos están invadiendo. Entonces, que te comas una hamburguesa de vez en cuando no te va a pasar nada, pero el problema es que aquí, pues no sé, ¿verdad? Pero fui a un restaurante riquísimo, por cierto, y pido un bife o no sé cómo se llama, y me trae media vaca. Pues, pero ¿cómo le digo? Pues, ¿cómo voy a comer esto? Riquísimo, por si se me hizo agua la boca. Para el 25, diabetes por obesidad aumentará de 150 millones de personas en el mundo en la actualidad a 300 millones. Y es la precursora de muchas de las enfermedades crónico-degenerativas, también el cáncer. Y resulta que hoy en día pues vamos a medir la salud de todos nosotros de acuerdo al tamaño de nuestro trasero. Luego me traducen, me da pena porque yo sé que usan palabras distintas aquí y allá. Así le decimos nosotros aquí a las pompis. ¿Por qué me refiero a eso? Fíjense nada más. Estas son butacas del estadio de los Yankees antes de la renovación que se hizo en los años 20. Y las butacas, me encontré un par de butacas en un restaurante ahí en Nueva York. Y las tienen a la entrada del restaurante. Les tomé la foto, pues me senté. No me podía levantar, pero apretadísimo me quedó. Estaban pero bien delgaditas las personas antes. Bueno, pues lo reconstruyeron. Medían 35 centímetros de ancho y ahora las nuevas butacas miden 50 centímetros para acomodar nuestros traseritos. No nada más gastaron millones y millones de dólares, sino que perdieron 22,000 asientos para acomodarnos a la nueva forma que tenemos hoy en día. En Estados Unidos, y los que comen como los estadounidenses, el 34% de los adultos tienen sobrepeso y el 31% son obesos. ¿Cómo sabe usted? Se determina por el índice de masa corporal, que hoy en día en la computadora usted le pone su estatura y su peso. Es bastante creíble la cifra que les va a dar, a menos de que usted haga mucho ejercicio y sea puro músculo. Entonces va a estar equivocado. Así, veo que muchos de aquí va a estar equivocados, porque los veo muy. Pero si es normalito como yo, vale. Entre 0 y 25 es aceptable. No está usted en sobrepeso. De 25 a 30 está en sobrepeso. De 30 en adelante es obeso. Eso es como determinamos nosotros científicamente si usted tiene sobrepeso o es obeso. Pues un montón de gente en Estados Unidos es así. Y el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes de una manera
espeluznante. Y todo empieza por lo que comemos. En Estados Unidos, y yo he visto que muchos les hemos copiado, despertamos para romper el ayuno con los cereales famosos, los cereales de caja. Son muy prácticos, ¿no? La lechita, ya muchos ni azúcar les tenemos que echar. Bueno, en la Universidad de Rutgers en Nueva York hicieron un estudio para determinar el valor nutritivo de todos los cereales, y son tantos que se tardaron como 4 años. Al final del estudio determinaron que todos los cereales, excepto aquellos que saben a aserrín, el aserrín es las moronas, excepto los que saben a aserrín, determinaron que la caja tiene mayor valor nutritivo que el contenido. Así es que si usted está acostumbrado a desayunar cereal, mañana tire el contenido, haga cuadritos la caja y cómese, le va a ir mejor. Y lo que pasa es que a los alimentos les estamos quitando todo su valor nutritivo a través de los procesos, especialmente el refinado. Y luego voy a hablar de los conservados. El refinado. Aquí a ustedes les encanta usar el prefijo re, ¿verdad? Está re bueno, me encanta. Pues refinado a mí se me hace un término muy confrontativo con Dios, muy arrogante. Porque Dios hizo algo fino y nosotros lo hacemos refino, ¿verdad? El azúcar lo hacemos refinada. ¿Y qué es el azúcar? El azúcar es un elemento que era nutritivo, le quitamos todos los nutrientes para que nada más endulce. ¿Y para qué le quitamos los nutrientes? Esto sucedió en la revolución industrial, para darle valor de anaquel. La comida tiene mucho más valor entre más días pueda estar en el anaquel sin echarse a perder. ¿Por qué se echan a perder los alimentos? Porque las bacterias o los hongos las invaden. Al azúcar le quitaron todo lo que un bicho puede querer. Nunca se echa a perder. Y quiero decirles que por eso les ponemos pesticidas a las frutas y verduras, para que los bichos no se le acerquen. Nada más pónganse a pensar, si un bicho no toca esa comida, usted tampoco la debería de tocar. No, nada más por lógica. Y por eso hoy en día, me imagino que aquí también en México y en Estados Unidos, la explosión de la comida orgánica ha crecido mucho y es más cara. ¿Por qué? Porque no tiene la vida ni anaquel, pero es mucho mejor para nosotros. Y luego, no nada más le quitamos todo el valor nutritivo a los alimentos al procesarlos, sino que les ponemos conservadores. Y estos conservadores, pues son los alcalinizantes, acidificantes, antiespumantes, desodorantes, un montón. Son cientos que les ponemos. Y nadie se había preocupado por esto hasta un estudio que hicieron en Grecia. Grecia es el país con la densidad de población más alta de todo el mundo. No tienen espacio ya los humanos para dar. Entonces los campos santos tienen un espacio tan limitado que usted nada más puede estar en su tumba 5 años. A los 5 años abren su féretro, agarran el remanente, se lo dan a la familia y pueden poner a otro. Así es historia real. El problema, fíjense, es que muchos gringos se van a retirar allá. Entonces a los 5 años se mueren allá, los entierran. A los 5 años abren la caja y el gringo fresco como una lechuga. No se descomponen. Consumen entre 7 y 10 veces más de conservadores que el resto de la población del mundo. Fíjense nada más. Es un trueque muy malo, ¿no? Algo que te mata joven, pero pues te mantiene en tu tumba eternamente. Si los faraones hubieran sabido, se hubieran ahorrado todas las benditas.
Este es un estudio que se publicó hace algunos años, son investigaciones de sociedades preindustrializadas en África, Australia, Norte y Sudamérica, donde virtualmente adolecen de todas las enfermedades crónicas. En 1000 autopsias consecutivas de kikuyos son indios de Kenia, no encontraron datos significativos de arteriosclerosis. No importa por qué causa se haya muerto, si se murió de viejito o un león lo mató o la suegra le encajó, no había arteriosclerosis. Los pediatras, por aquí hay un par de pediatras, en Estados Unidos hay publicaciones, a los 8 años los niños americanos empiezan a desarrollar arteriosclerosis por los alimentos que comemos. En Broaya, este es en el Sahara, ni un solo caso se ha diagnosticado de diabetes, mientras coman sus dietas primitivas. En cuanto estas personas migran o empiezan a comer como nosotros, empiezan a desarrollar hipertensión, diabetes, arteriosclerosis coronaria y cáncer. La Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las enfermedades crónicas son prevenibles y que lo primero que hay que abordar es el sobrepeso. El sobrepeso aumenta en un 300% el riesgo de desarrollar el cáncer, las enfermedades coronarias y la diabetes. Entonces, de acuerdo a ese reporte oficial que les mencioné, que gastaron $118 millones, sacaron 2 recomendaciones. Nada complicadas. Dicen, mejorías en la dieta reducen el riesgo de enfermedades crónicas y la primera recomendación es disminuir el consumo de grasas animales, de grasas saturadas. Y yo estaba discutiendo esto con un grupo de investigadores en Estados Unidos y les digo, óiganme, si ustedes hubieran leído la Biblia, se hubieran ahorrado esos $118 millones. ¿Pero cómo? Pues la Biblia dice en muchos lados que no debemos de comer grasa, pero fíjense cómo llegaron a esa conclusión. Este es un estudio que viene del famosísimo estudio The China Project, el proyecto China. No sé si han oído de él, pero es un estudio epidemiológico increíble que han hecho entre americanos, ingleses y los chinos. Y entonces estudiaron no nada más en China, sino en todo el mundo el consumo de grasa. Entonces, el consumo de grasa animal por día y la incidencia de cáncer. En este caso estoy poniendo el cáncer de mama, pero casi póngale cualquier cáncer, Las gringas, las canadienses, australianas y las inglesas más o menos consumen 150 gramos de grasa por día y tienen una incidencia de entre 130 y 150 casos por cada 100,000 habitantes, casos de cáncer de mama. Las francesas, alemanas y las indias, que andan en los 90 gramos al día, bajan su incidencia entre 50 y 90 casos por cada 100,000 habitantes. Las españolas, griegas y rumanas, que andan en los 40 a 60 gramos, tienen una incidencia de entre 25 y 50 casos por cada 100,000 habitantes. Y la gente de Japón, que aunque son ricos, ellos escogen no comer grasa, pero los pobres de México, El Salvador y China andan entre el 1% y el 10% porque consumen menos de 30 gramos de grasa animal al día. Y les digo, se gastaron millones de dólares, pero pudieron haber leído la Biblia. Dice en Levítico y luego lo dice en Deuteronomio. ¿Saben lo que quiere decir Deuteronomio? Segunda vez la ley. O sea, para Dios fue tan importante que la ley que dio toda la estableció en Levítico, la repitió en Deuteronomio, para que no tengamos excusa de que ay, se me pasó. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Y escogí de buey, ni de cordero, ni de cabra, porque esos son animales que sí podemos comer. Pero ¿por qué no nos podemos comer la grasa? Otra vez nos tomó como 2000 años. Los animales que tienen la piel no sudan como nosotros, no se deshacen de las toxinas y las toxinas se quedan en la grasa. Y ahí es donde nos comemos todas las toxinas del animal.
Otra vez, no es nada espiritual, es una ley sanitaria. La segunda prioridad es aumentar el consumo de frutas y verduras. Otra vez Gro Harlem, el bajo consumo de frutas y vegetales causan por lo menos 2.7 millones de muertes al año en el mundo. Simple y sencillamente porque no comemos eso. El americano piensa que su hamburguesa McDonald's y las papitas son la verdura. Ya comí mi porción de verduras. Las papitas fritas, que por cierto aquí son muy ricas. Fíjense, este estudio desde 1992, pero sigue siendo muy vigente para mí, y lo revisé completo, de este doctor Block. Él revisó 200 publicaciones sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras y sacó este análisis. Hay una prevención significativa para la mayoría de los cánceres cuando usted come verduras. 50% de riesgo de cáncer en comparación con los que consumen poco. Es decir, disminuye el 50% de riesgo de desarrollar cáncer si usted come muchas en comparación de los que no comen nada o poco. Nada más comiendo verduras le puede bajar a la mitad su riesgo de desarrollar cáncer. Y de una vez les digo, porque esa no la puse, se me pasó. Si las mujeres que hacen 4 horas a la semana de ejercicio tienen 60% menos posibilidades de desarrollar cáncer de mama que las que no hacen ejercicio. Entonces, si come bien y hace ejercicio, puede acabar con el cáncer de mama virtualmente. Entonces, no está nada complicado el que nosotros podamos disminuir significativamente la incidencia del cáncer. El incremento en el consumo de frutas y verduras directamente correlacionó con disminución de muertes por enfermedades cardíacas en Finlandia. El gobierno de Finlandia hizo una campaña enorme para estimular a la población a que comieran 5 porciones de frutas y verduras. ¿Qué es una porción? Lo que le cabe a una taza de café, taza normal. No es mucho, si usted se pone a pensar, durante todo el día, sin cambiar nada extra en su forma de comer. Ahora, si además come más sano, hay cosas muy buenas que pueden suceder. Y otra vez les digo a estos compañeros, pues si hubieran leído la Biblia, ustedes ya hubieran sabido de eso. Fíjense, el primer estudio clínico controlado está en la Biblia. No sé si ustedes se acuerdan de Daniel y sus amigos. Y esto es muy interesante. Llega Nabucodonosor, invade Israel, y ¿qué le dice al jefe de los eunucos? Vete y búscate muchachos guapos, fuertes, inteligentes, porque los quiero traer aquí para que sean mis asesores. Entonces viene Daniel, Mishaja, Abednego, y ya saben. Y les dice a los muchachos, bueno, primero que nada, ustedes van a tener que cambiar de idioma. Está bueno. En segundo lugar, les voy a cambiar el nombre, porque no me gustan sus nombres. Está bueno, pues ni modo. En tercer lugar, van a tener que cambiar su cultura. Está bueno. Y en cuarto lugar, van a comer lo que yo como. Ah, no. Fíjense dónde puso la rayita Daniel. De eso no voy a comer. Y el eunuco le dice, oye, no puedes hacerme esto. ¿Qué tal que algo te pasa, te pones mal? A mí ya me cortaron algo muy importante, no quiero que me corten la cabeza, Daniel. No la mueles. Entonces Daniel le dice, vamos a hacer un estudio clínico prospectivo y controlado. ¿Cómo es eso? Mira, vamos, por 10 días a mí dame de comer agua y verduras, y 10 días a otros muchachos dale la comida del rey, y a los 10 días evaluamos, no pasa nada. Entonces es un estudio clínico. ¿Y qué dice la Biblia? Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, o sea de Daniel y sus amigos, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Como dicen aquí, ahí está. Y está hablando precisamente de eso. Ellos, acuérdense que su dieta fue de pura agua y verduras. Entonces, ¿por qué estamos padeciendo tanto de enfermedades crónico-degenerativas en el mundo? Hipócrates, el padre de la medicina, dijo: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Mal, ¿verdad?
puse ni idea tenemos. Y además ni interés tenemos de aprender algo de nutrición. Y por eso la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas van en aumento. Y la fatalidad por esas enfermedades van en aumento. No las hemos podido detener. Pero hoy en día vivimos en esta sociedad políticamente correcta. Nadie tiene la culpa de nada hoy en día. Entonces alguien tiene que tener, los genes tienen la culpa. Tú naciste con el gen de la fumada. Y todo, hay un gen. Entonces, en cuanto al cáncer de mama, dijimos, no, pues son los genes. Entonces quiero enseñarles esto para ver cuántos son los genes y no. La incidencia de cáncer de mama ya se las enseñé. En China es de 1 por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos 115 a 150, dependiendo de quién vea usted. Entonces aquí pues lo único que yo puedo concluir es que las gringas pobrecitas tienen el gen y las chinas no. ¿A qué otra conclusión puedo llegar? Y a propósito, la Angelina Jolie es un atraco para los hombres que se haya hecho eso. Se quita las dos mamas porque tiene el BRCA, el gen, el 1 y el 2. Ok, tiene mucho más posibilidades de desarrollar cáncer. Pero fíjense, el 96 al 97% de las mujeres que desarrollan cáncer de mama no tienen el gen. Y entre el 60 y el 70% de las mujeres que tienen el gen lo desarrollan, no el 100%. Y hay varios estudios que demuestran que aún las que tienen el gen, si cambian su estilo de vida, pueden disminuir ese riesgo significativamente. En fin, entonces hoy en día hasta se están quitando los senos muchachitas, jovencitas, por los famosos genes. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre las chinas y esas. Bueno, pues miren, fíjense, las gringas consumen, como ya les dije, entre 120 gramos y 150 gramos de grasa animal al día, las chinas 20. Fíjense, la proteína total 64 y 91, un poquito menos. La proteína vegetal 60 contra 27. Si ustedes se fijan, de los 64 que es la proteína total, nada más 4 gramos vienen de proteína animal. Las chinas consumen el 7% de sus proteínas totales de animales, mientras las del oeste, gringas y muchos de nosotros, el 71%. Ahí es donde está la gran diferencia, porque cuando las chinas se vienen de China acá y comen McDonald's y comen todo, tienen la misma incidencia de cáncer de mama que las americanas. No estamos heredando malos genes de nuestra mamá, estamos heredando malos hábitos. Y por eso mi mamá y mi abuela y mi tía tienen cáncer, pues comen lo mismo. Fibra 3 veces más, carbohidratos complejos, es decir, verduras 3 veces más. Y yo encuentro que aquí es donde está la razón por la gran incidencia de cáncer de mama
y no los genes. Y lo peor de todo, y una de las razones por las cuales escribí este libro y otros libros que he escrito, es porque los cristianos somos más enfermizos que los no cristianos y tenemos toda la información. Y para muestra vale un botón, decimos en México, sobra un botón. Los chinos pues no son cristianos, tienen la menor incidencia de cáncer del mundo. Y los gringos, los más cristianos de todos, tienen la incidencia de cáncer más alta de todos. Como decimos en México, ¿qué onda? Pues es porque no leemos esas partecitas de la Biblia que no nos gusta, le damos la vueltecita así rápido. Dice en Isaías: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, como los chinos, a una nación que no invocaba mi nombre. Ellos intuitivamente están comiendo lo que no les provoca cáncer y nosotros no. Fíjense, este es un estudio bien interesante que me encontré sobre en una revista científica y de religión, sobre la fe y la obesidad, y hay una relación. Y dice el estudio que la participación religiosa se asocia con aumento de peso. Es decir, entre más vaya usted a la iglesia, más gordito está. ¿Por qué? Yo concluyo: no nos dejan fumar, no nos dejan tomar, no nos dejan bailar, no nos dejan hacer nada, pues comemos. Los bautistas le ganan a todo el mundo, hermano. Él es un bautista raro. El 30% de los bautistas tienen obesidad, el 22% de los protestantes independientes, el 17% de los católicos, el 9% de los luteranos. ¿Por qué? Pues nunca van a la iglesia. De los no cristianos, pues es nunca menos van, menos del 1% son obesos. De los judíos, los musulmanes, los hindúes y los budistas, son todos flacos porque no van a la iglesia. Entonces, ¿que los gorditos no nos vamos a ir al cielo? No, sí nos vamos a ir, pero luego les digo por qué. Yo soy Jehová tu Dios, les repito, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes de seguir. Los pastores, este es un estudio de Estados Unidos, obesidad en los pastores de la Iglesia Unida Americana, metodista. El 40% de los pastores son obesos contra el 29% de la población general. Y no es porque hayan comido muchas verduritas. Otra vez se me hizo agua la boca, me estoy proyectando aquí. Y ya sé que les estoy aventando un montón de pedradas y les estoy dando bibliazos, hermanos. Pero como dijo un famoso o muy conocido, vamos a decir, filósofo italiano, ¿qué dijo? Puedes llegar más lejos con un consejo amable y una pistola que con un consejo amable solamente. Al Capuzzo: ¿me vas a obedecer, sí o no? Entonces tomen esto, se los estoy dando con amor. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro. La Biblia dice claramente que no debemos de comer cerdo. Y ya sentí las vibras allá atrás de los hermanos. No, Francisco, estás mal. Eso es del Antiguo Testamento. Cristo ya vino, ya abrogó la ley. Pues sí tienen razón, pero déjenme explicarles, porque las leyes naturales siguen vigentes. Usted súbase hasta allá arriba y tírese. Y cuando choque contra este piso va a tener evidencia concreta de la ley de la gravedad. Y Cristo ya murió en la cruz. Las leyes físicas no desaparecieron porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Miren, hermanos, antes de Cristo, si usted comía puerco, se iba al infierno. Después de Cristo, si usted come puerco, se va a ir al cielo más rápido. Están negociando contra el reloj.
Eso es todo lo que está sucediendo. O sea, no sienta que está pecando por comer puerco o chancho. Nada más piense, le estoy dando en la torre a mi corazón. No es ningún pecado, pero hay consecuencias. Y así muchos cristianos dicen, no, pero mira lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 4 y 5. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable, nada, si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Ah, qué buena onda. Voy a agarrar mis tiritas de cocaína. Señor, bendícelas. ¿Verdad que no? Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me es conveniente. ¿Por qué? Porque la ley, aunque ya se aprobó, ya no nos condena la ley, pero no deja de protegernos. Y entre más nos apeguemos a la ley, más vamos nosotros a disminuir los riesgos de todas esas enfermedades que llegaron. Y les repito, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y bueno, entonces me pregunto, ¿cuánto saben los pastores de nutrición? Nada. Por lo menos a mí no me ha tocado un solo sermón. Tengo 61 años yendo a la iglesia toda mi vida. Un solo sermón sobre la nutrición. Los invito, pastores, a que empiecen a exhortarnos, porque estamos hablando de prevención. Esta es una prevención de a de veras. En medicina, la mayoría de los casos hacemos detección temprana, que no es malo, ya es un avance importante, porque la mayoría de los cánceres, si los podemos operar, los curamos en estadios tempranos. Después ya no. Pero qué mejor si no nos da. Yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, que te enseña para tu propio provecho, que te encamina por el camino que debes de seguir. Y aquí siento a Dios así como deprimido verdaderamente, como triste. ¿Cómo sigue el versículo? Dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, no estuviéramos metidos en todo este lío de tanta enfermedad. Si tan solo hubiéramos atendido. Y estamos a tiempo. Aquí hay mucha gente muy joven que está muy a tiempo. Y además, no importa en verdad a qué hora usted empieza con estos propósitos de cambiar su estilo de vida, le va a dar muy buenos resultados. Nosotros en el Hospital Oasis, tomando todas estas cosas en cuenta, hemos desarrollado una terapia integrativa que incluye muchos de esos elementos. Entonces, pues damos terapias citotóxicas con quimioterapia, con elementos naturales, con radioterapia, cirugía. Usamos mucho las vías de regularización y de señalización que hoy están muy de moda. La mayoría de los nuevos tratamientos del cáncer son elementos que manipulan una vía de señalización metabólica, donde impedimos que una proteína se pueda producir para que el cáncer no crezca. Manejamos mucho la reducción de oxidación, el preacondicionamiento oxidativo. Entonces, esta mitad es una terapia muy, muy física, pero fíjense acá, tenemos la inmunoestimulación. ¿Y por qué no la pongo de este lado? Aunque sí hay medicamentos muy potentes para mejorar el sistema inmunológico de un paciente, los elementos inmunoestimulantes no medicamentosos son los mejores. La música, comprobado. La risa, nosotros damos risoterapia a nuestros pacientes todo el tiempo. Los colores. Nuestro hospital está pintado casi todo de este color
cafecito que se llama Maub en inglés. ¿Por qué? Porque me encontré un libro de psicología, por dentro también, un libro de psicología donde dice que es el color más inmunoestimulante. En general pintamos nosotros los hospitales blanco y azul, son los colores más deprimentes para el sistema inmunológico, cosas que no sabemos. La meditación, la oración, el acercarse a Dios. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con nuestros pacientes, entre comillas, terminales, es cambiarles, aquí estaba platicando con uno de ustedes que es psicólogo, es cambiarles el chip de muerte a vida. Y déjenme decirles así muy rápidamente una cosa: el tener victoria con el cáncer o contra el cáncer, la confundimos muchas veces. Les platico dos casos muy rápidos. Una tía mía llega conmigo al consultorio, se le descubrió un cáncer de colon con metástasis hepáticas, pronóstico pésimo. Los libros dicen 4 meses. Le hago la plomería porque el tumor ya estaba muy grande, o sea, la abro, le quito el tumor, le hago la anastomosis, le empezamos el tratamiento A los 2 años mi tía está totalmente libre de actividad tumoral. Y llega conmigo con unas ojerotas, tronándose los dedos. Me dice: Paco, no puedo dormir. ¿Pero por qué, tía, si estás muy bien de todo? No hay ningún indicio. Es que no sé cuándo va a regresar. No tenía cáncer y no era victoriosa sobre el cáncer. Todavía seguía siendo víctima del cáncer. Y el otro lado de la moneda es un abogado de cuarentón que llegó de Nueva York a verme, y empiezo a ver sus récords médicos, y tenía cáncer hasta por debajo de las orejas, o sea, tenía metástasis por todos lados. Y entonces empiezo yo a decirle: mira, vamos a hacer la lucha, mientras hay vida hay esperar. Y él me dice: uy, doctor, usted no me tiene que animar. ¿Por qué? Porque el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Pero cómo? Sí, dice, yo abogado, trabajaba 16, 18 horas al día, 3 hijos que no conozco o conocía, una esposa que estaba por abandonarme, me da cáncer, ahora juego con mis hijos todas las tardes, doctor, y todas las noches de la manita con mi esposa viendo la televisión. El cáncer es lo mejor que me ha pasado. Ese venció al cáncer, estando lleno de cáncer. Y le digo yo a los pacientes: la victoria con el cáncer no es un hecho, es una decisión. Usted puede hoy mismo decidir que ya venció al cáncer, y todo lo que pase después es lo de menos. Porque yo puede ser que no esté vivo mañana. Yo puedo salir de aquí y me puede llevar de corbata un camión. Y usted dentro de 20 años se acuerda de aquel médico loco mexicano que me dijo que me iba a morir. Nadie sabemos. Y los milagros pasan todos los días. Y el día que hay que gozar es hoy. Me encanta lo que dijo Eleanor Roosevelt. Dijo: el ayer ya pasó, mañana es un misterio, hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Si usted tiene cáncer o no, hay que gozar hoy. Entonces nosotros trabajamos muchísimo en el aspecto emocional y espiritual. Y si algo separa al Hospital Oasis de cualquier centro oncológico del mundo, no es que hacemos terapias regulativas integrales. Lo que separa es que nosotros, en lugar de tratar un tumor, tratamos un paciente. Y eso lo decimos muy fácil. ¿Qué quiere decir? Yo me dedico a darle recursos a mis pacientes emocionales, espirituales y físicos para que ellos se sanen solos. Porque finalmente lo que nos sana es nuestro sistema inmunológico. Hay estudios bien claros que demuestran que un paciente con un sistema inmunológico intacto no le puede dar cáncer. ¿Se acuerdan de George Burns? Aquel de los lentecitos así, un cómico americano. Chistosísimo el viejito. Yo lo fui a ver cuando tenía 93 o 94 años. Un show de 1 hora, cantaba, el del puro, siempre estaba con un puro. Cantaba, bailaba, buenísimo el show. Y al último el animador le pregunta: oye, George, ¿es cierto que tú fumas mucho? Dice: sí, nada más uso
un cerillo al día, porque pues nada más prendí el primero y luego con el otro puro. ¿Y que tomas mucho? Sí, me tomo 2 botellas de Johnny Walker. Y varias preguntas, y oye, ¿qué dice tu médico? Dice, no sé, ya se murió. Yo creo que ese cuate, aunque se apuñalara, no se moría. Un sistema inmunológico increíble, ¿no? Y luego se encuentran al chavo de 45 años que después del maratón cae muerto, ¿no? Y nada más comió verduras toda la vida. Si su sistema inmunológico no está bueno, no nos va a ir bien. Y si está muy bueno, le va a ir muy bien. La mayoría estamos en la mitad. Tenemos que preocuparnos por cuidarlo, porque el cáncer, le decimos los oncólogos que es una enfermedad oportunista. Toma la oportunidad de que el sistema inmunológico lo traemos distraído porque comimos porquerías, porque no hacemos lo que debemos que hacer. Entonces, les digo, si nosotros nos hemos dedicado a darles recursos a nuestros pacientes, más que a quitarles tumores, que también, como les digo, sí usamos las terapias citotóxicas, no es que no tengan su valor. Otra manera de negociar con Dios que no debemos olvidar, y es un recurso que le damos a los pacientes, es que finalmente llegue el momento en que hay que negociar con Dios. Y la mayoría nos sentimos intimidados, ¿no? Pues ¿cómo voy a negociar con Dios? Sí se vale. Y hay muchos ejemplos otra vez en la Biblia donde usted puede negociar con Dios. Porque a veces así pues lo dejamos solito a Dios. Fíjense lo que dice aquí en Isaías: nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con inocencia. Es decir, aquí estoy, vengan a negociar conmigo. No sé si se acuerdan ustedes de la historia de Lot, que sale de Sodoma y Dios les dice no voltees, y la esposa de Lot volteó y se convirtió en una estatua de sal. Bueno, esto está ahí cerquita del Mar Muerto, y a esta formación allá en Israel le llaman la esposa de Lot. Y no sé si se acuerdan de ustedes, Lot era el sobrino de Abraham, y Abraham lo quería mucho. Entonces cuando Abraham sabe que Dios va a acabar con Sodoma y Gomorra, Abraham empieza a negociar con Dios y le dice: oye Dios, espérame tantito, ¿vas a matar a los malos con los justos? Pues voy a acabar con él. Le dice: bueno, ¿qué tal que yo te encuentro 50 justos? ¿No la destruyes? No la destruyo. Y va y no encuentra los 50. Bueno, ¿qué tal que 40, Señor? Y va y no los encuentra. ¿Qué tal que 30 y que 10? Y no encontró ni 10 y destruyó. Pero negoció. Y Dios lo oyó y cada vez le dijo que sí. Que no haya podido es problema de Abraham, pero sí negoció con él. Y así puede usted negociar con Dios también. El caso más interesante que yo encuentro en la Biblia de una negociación buenísima es la de un rey que se llamaba Ezequías. Y Ezequías era un musicólogo. A Ezequías le encantaba la música. Si ustedes leen la vida de Ezequías se dan cuenta de que le gusta mucho la música. Y el que lo aconsejaba era el profeta Isaías. Entonces Isaías le dice: Ezequías, te tengo una buena y una mala noticia. Bueno, pues ¿cuál es la buena? Que el mejor coro del universo está en el cielo. ¡Uy, qué bonito! ¿Y cuál es la mala? Que el domingo, Ezequías, cantas un solo. Te vas a morir, Ezequías. ¿Qué dice la Biblia sobre la negociación? Dice: expongan su caso, dice el Señor, presenten sus pruebas, hazme recordar, presentémonos a juicio, plantea el argumento con integridad. Ahí te está dando los lineamientos de cómo negociar con Dios. Y Ezequías los usó todos. La negociación de Ezequías es buenísima, léanla después. Ya cuando Ezequías sabes que se va a morir, empieza a negociar con Dios. Y él expone su caso, dice: ¿debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? No se vale, Señor. ¿Y cuál es la plenitud de su vida? Hoy.
Yo tengo 61 años y es la plenitud de mi vida. Tú tienes que 35, o 30, no sé cuántos, un chavito, un pibe. Es la plenitud de tu vida. Porque uno dice, no, pues ya pasó la plenitud de mi vida. No es cierto. El sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba. Qué buen argumento. Él tiene a todos los ángeles allá, pero este está asustado. Dice, hazme recordar, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y aquí es donde la mayoría decimos, no, pues no puedo negociar. Pero fíjense lo que dice aquí, integridad. Entonces, si yo me pongo a negociar con él, con Dios diría, recuerda, Señor, que yo no me he conducido delante de ti con lealtad y no con un corazón íntegro y que no he hecho lo que te agrada. Lo único que quiere Dios es que seamos sinceros, no puros, porque nadie es santo. Entonces usted negocie con los argumentos que tiene, pero negocie. Y luego los que viven, solo los que viven son los que te alaban, como hoy te alabo yo. ¿Para qué me quieres muerto, Señor? Muerto no te puedo cantar. Tiene el mejor coro del universo allá. Y yo casi veo Dios riéndose. Este cuate. Qué buen negociador. 15 años le dio. 15 años le dio. Extras. Tenemos un montón de recursos cuando sentimos que ya se acabó todo. Tenemos recursos para negociar por la vida. Les voy a dar, nosotros usamos todos estos recursos con los pacientes y quiero darles estadísticas porque finalmente corrobora que mucho de lo que hacemos tiene un impacto en la vida de los pacientes. Entonces hicimos este estudio de 5 años nosotros, prospectivo, midiendo la sobrevida de pacientes con la terapia básica que les mencioné y la comparamos con la terapia convencional publicada por el Instituto de Cáncer Nacional de Estados Unidos. Somos un hospital privado, entonces se vale en los hospitales privados que tú compares tu grupo contra uno publicado. Los estudios doble ciego, déjenme explicarles muy rapidito y muy sencillo cómo se hace y por qué se hace un estudio doble ciego. Un estudio doble ciego, tienes dos grupos muy parecidos y a uno le vas a dar el medicamento y a otro le vas a dar el placebo. Al principio no se hacían ciegos, entonces la gente que tomaba el placebo sabía que estaba tomando el placebo y eso echaba a perder el resultado. Entonces dijeron los científicos, no les vamos a decir que están tomando el placebo. El 100% de los estudiados van a pensar que están tomando la droga. Ese es el primer ciego. Después vino el segundo ciego porque los médicos podemos influir en lo que le pasa al paciente. Por ejemplo, yo te voy a dar un medicamento y yo tengo acciones en el laboratorio que produce el medicamento y te digo, pastor, esto es lo máximo, es lo mejor desde el pan partido en rebanadas, no hay nada mejor. Te hago sentir muy bien. Entonces puedo yo causar variaciones en el resultado. O al revés, mi compañero a quien odio es el que tiene las acciones, yo no las tengo y llego y te digo, eso no sirve para nada, estás perdiendo tu tiempo. Entonces cambian los resultados y por eso los hacemos doble ciegos. Ni el paciente ni el médico o el investigador sabe quién está tomando qué, nada más la computadora. Es un doble ciego. Entonces en un hospital privado donde le cobras al paciente, pues no le puedes dar el placebo y le cobras, porque si no le cobras pues se va a dar cuenta y ya no lo puedes hacer ciego. Entonces se permite comparar tus resultados con grupos parecidos que están en la literatura. Entonces nosotros usamos puros casos en estadio 4, estadio muy avanzado, de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de pulmón y colorectal, y los tratamos por 5 años y los comparamos contra la literatura. En el cáncer de mama, cuando vinieron con nosotros después de haber sido tratados en otra institución, al primer año el 93% de nuestras pacientes vivas contra 65%. A los 5 años
el 45% contra el 20%, más del doble de nuestros pacientes. Cuando las pacientes llegaron con nosotros vírgenes a tratamiento, es decir, que no habían recibido ningún tratamiento, a los 5 años, fíjense, del 45% sube al 75% de la sobrevida de 5 años. Todas con estadio 4 contra el mismo 20%. En el cáncer de ovario, todas multitratadas llegaron con nosotros, a los 5 años 54% vivas contra 18%, en el cáncer del pulmón 19% contra 1%. Todas son lo que llamamos en medicina significativo el resultado. Y significativo en ciencia no quiere decir que es importante, quiere decir que se trabajan los números para determinar si pudo haber pasado por casualidad el cambio o no. Cuando es significativo es que no pasó por casualidad, el tratamiento fue el que lo hizo. Entonces, el tratar al paciente en su totalidad, el ver por las necesidades físicas, emocionales y espirituales, puede cambiar dramáticamente los resultados. Tuvimos un problema gravísimo, años para que nos publicaran esto, finalmente nos lo publicó una revista buena. Yo hubiera querido una de las más prestigiosas, pero la pregunta siempre fue, bueno, es que tú le diste 20 cosas a tu paciente, ¿qué funcionó? ¿Fue la oración o fueron las hierbas o fue la quimio? Y la realidad es que no le puedo decir que sí sé, no sé, o fueron las 20 cosas o fue una. Y finalmente les digo, eso es muy difícil científicamente, tú pruebas una cosa con un resultado. Pero gracias a Dios este trabajo ya finalmente nos lo publicaron. Entonces, negocia por tu vida, de todas las formas que estuve hablando contigo, porque acuérdate que en la vida no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. ¿Me pueden traer un libro, por favor? Quiero decirles que estoy muy orgulloso. Este es un libro que yo escribí hace algunos años, es un libro que ya se tradujo al inglés, al coreano, al japonés, al italiano, y ahora estoy muy orgulloso de que se tradujo al argentino. Es una editorial argentina. Hoy fui a varias de las librerías grandes de Buenos Aires, ya está en todas las librerías, pero si no quieren dar la vuelta e ir hasta allá, lo tenemos aquí para que el que lo quiera comprar, y yo con mucho gusto se los voy a firmar. Fue un verdadero honor estar con ustedes, un placer pasar estos momentos con ustedes, les agradezco mucho y que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Francisco Contreras. Ahora va a estar allá firmando libros. Los que lo quieran adquirir lo pueden hacer. Les agradecemos mucho por haber compartido esta tarde, esta nochecita con nosotros. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana. Están todos invitados cuando quieran. Vengan, participen. Si alguno ha venido de otra congregación invitado, bueno, como están los pastores Fauri acá acompañándonos, bueno, participen de las congregaciones respectivas de las que son parte. La verdad que estamos muy contentos de esta reunión que pudimos tener y esperamos ver una ciudad más sana, una ciudad que aplique estos principios para mejorar la salud de todos. Amén. Dios les bendiga mucho. Nos saludamos para despedirnos. Los que quieran, mañana nos esperamos a las 11 de la mañana para el culto de vida sobrenatural. Vamos a ponernos de pie. Abramos los brazos y como dicen allá, decían el otro día en el retiro, abrace lo primero que encuentre y nos despedimos. Dios les bendiga mucho.